Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en el que tú escuches y veas este espacio. Mi nombre es Yeida Cruz, ya me has visto previamente en diferentes espacios de lo que son las redes sociales y sobre todo en lo que es DUSIS LLC. DUSIS LLC es esta organización que trabaja de manera social, legal y estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a asesorar a familias de adultos mayores, a los adultos mayores y ¿sabes quién también? A los cuidadores, que no necesariamente son personas externas, también puede ser parte de la familia. Así que nosotros en DUCIS LLC podemos orientarte desde lo que son los aspectos sociales, psicológicos y legales en cuanto a lo que tiene que ver con el adulto mayor. Así que en este mes de noviembre estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a orientarte sobre lo que es los aspectos de adulto mayor. Ya hablamos desde lo que es la salud mental con el licenciado Joshua Ujaque y hoy vamos a estar hablando desde la perspectiva de familia y no solamente desde la perspectiva de familia como tal, sino que con profesionales de la conducta siendo parte de esa familia, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco con la doctora Yamila Escobar sobre estas experiencias que tanto ella como su familia han atravesado, ¿no? En cuanto a lo que es el cuidado y los servicios requeridos para un adulto mayor que sabes que ha necesitado ser ubicada en un hogar de cuidado prolongado, porque hay veces, y la doctora Escobar nos va a hablar de eso, que es necesario quitarse el caparazón y aceptar, levantar la mano y decir, ya no puedo más, no lo puedo cuidar. Y sabes que eso no está mal y eso lo vamos a estar hablando en este espacio con la doctora Yamila Escobar, a quien yo le llamo Yamila, porque hace muchos años que nos conocemos y bueno, pues hoy tengo el honor de poder dialogar con ella porque entiendo que estas experiencias que Yamila va a estar compartiendo con nosotros van a ser de suma importancia y súper enriquecedora para ti que estás escuchando. Así que si tú tienes después de este espacio alguna duda, tú puedes comunicarte a lo que es www.ducisllc.com o a mi celular que ya todo el mundo lo tiene, el 787-688-0004. Así que comenzamos este espacio. Yamila, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento en que las Bueno, personas vean este video. ¿Cómo estás? exacto, sí. Todo bien, gracias a Dios. Encantada de estar aquí en tu plataforma, Lleida. Espero que esto sea una experiencia para ambas y para quienes nos escuchan, que sea de fortalecimiento sobre todo y de aprendizaje. Sí. Ciertamente, como bien dices, estamos aquí para colaborar. Sí, una de las razones por las cuales he elegido hacer estos espacios es para poder orientar a las personas que nos vayan a ver que este video, si lo estás viendo, por favor, compártelo, porque nunca sabemos qué persona necesita escuchar este contenido y que tenga o ya es momento de tomar decisiones. Y así que hoy vamos a estar dialogando con Yamila sobre esos retos que enfrenta la familia ante la salud mental y sobre todo el bienestar del adulto mayor. Así que Yamila es psicóloga escolar, lleva 19 años, ¿cierto? Como psicóloga. Correcto, sí. Así que desde ahí vamos a comenzar porque hay veces que entendemos que porque somos profesionales o tenemos, ¿verdad?, alguna experiencia y algún standing, por llamarlo de alguna manera, vamos a recibir un trato diferente y mi adulta mayor va a recibir un cuidado, ¿cómo se dice?, distinto y que el cuento va a ser totalmente color de rosa porque simplemente yo soy la doctora Escobar, la psicóloga, y sabes que esa no es la realidad que enfrentan los profesionales. Así que todos estamos expuestos a atravesar por experiencias buenas o malas. Así que eh, hoy Yamila y yo vamos a estar hablando porque su mamá ha sido ubicada en un hogar de cuidado prolongado. Así que, Yamila, para sentar las bases, yo sí quisiera que las personas supieran cómo es tu mamá y sobre todo el carácter de tu mamá. Bueno, yo creo que a mucha honra, ¿verdad? Puedo decir que mi madre durante muchos años abogó por las personas con impedimento, Ujú. participó
en diversos conversatorios, en entidades, organizaciones, todo sin fines de lucro. Mi mamá, desde que yo puedo recordar vívidamente, desde mi grado elemental, mi madre comenzó con sus condiciones de salud Ujú. físicas, entiéndase su artritis, que eventualmente terminó siendo una artritis reumatoide, fibromialgia. Todo fue bien progresivo, pero yo lo recuerdo desde mi escuela elemental. Okay. Así que desde temprana edad ya nosotros estábamos expuestos a retos, sobre todo mi mamá. Ujú. Y ante la adversidad de cómo ella poder seguir teniendo una vida independiente, que era lo que ella, ¿verdad?, siempre anhelaba poder tener, ella empezó entonces a educarse sobre lo que eran las leyes y todo lo que eran los derechos de las personas con impedimento. Mi mamá siempre ha tenido un carácter fuerte, pero en el Ujú. buen sentido de la Ujú. palabra. Ha sido una persona bien firme en sus creencias, muy luchadora, pero a la misma vez con mucho temple, muy educada al hablar, muy respetuosa, con un tono de voz sumamente sublime, pero que te puedo decir que así se echaba al bolsillo a A todo el cualquier mundo. abogando por lo que ella defendía, por lo que Ujú. siempre defendió. Y cuando digo que defendía, no solamente era porque hablaba con alguien en algún pasillo de alguna tienda. Mi mamá iba a la legislatura. Mi mamá ella perteneció a lo que es lo de la reforma de la policía. Mi mamá perteneció a consejos de rehabilitación vocacional. Todo porque ella lo deseaba. No había ninguna remuneración. No era Ujú. lo que ella buscaba. Así que era una persona que se comunicaba con un vocabulario espectacular. Y quienes la conocen saben que lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ujú. Es correcto. Y recalco, obviamente siento un gran orgullo por todo eso, pero sobre todo porque a veces podemos pensar que porque ella hizo todas esas cosas y porque conocía muchas personas que trabajan en esta población, a la hora de la verdad, uno quizás puede pensar, ah, bueno, pues si pasa algo, ya tú tienes este contacto, ya tenemos esto, ya ella conoce, mira, una persona bien educada en términos de su vocabulario, y de repente ver nuestro estatus actual con ella, pues es chocante, ¿verdad? Es chocante. Y por eso es que quiero reseñarlo de esa manera, porque Ujú. podemos ir de 0 a 100. 100. Esto que estás mencionando de tu mamá, yo sí la conocí en muy pocas ocasiones, pero sí recuerdo de ella la sonrisa y una señora que así también como mi mamá siempre estaba muy bien puesta. Una señora que Sí. era muy querida por la comunidad. Yo estuve en ferias ¿verdad? Donde ella promovía los servicios y los derechos de las personas con algún tipo de disfunción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en este caso te pregunto, tu mamá, ¿cómo es tu familia? O sea, ¿cómo es esa familia que tiene tu mamá? Esa red de Ok. apoyo que tiene. Nuestra composición familiar, nosotras somos dos hijas. Yo soy la hija menor y está pues mi papá. Ujú. Mañana ellos cumplen 54 años de casados. Y mi papá siempre ha dicho, esto va a ser para toda la vida. Y Ujú. nos han dado un ejemplo espectacular. Eso ha sido sumamente importante en este proceso, Ujú. porque a pesar de la adversidad, nos hemos mantenido siempre unidos. Nosotros no somos una familia grande, pero somos una familia bien unida. Mi Sí, es hermana importante. reside en los Estados Unidos.
Así que yo básicamente soy el contacto primario, ¿verdad? No obstante, mi hermana está en todo. De una manera u otra, nosotras nos hemos dividido, ¿verdad? Nuestras responsabilidades, etcétera, hemos desarrollado como si fuera como un equipo. Hay cosas que, por ejemplo, ella quiere ser partícipe del proceso a pesar de su distancia, así que hay Ujú, cosas que yo, por ejemplo, pues se las delego a ella. Llamadas telefónicas, hay que conseguirle un outfit a mami porque ahora, por ejemplo, van a hacer una actividad de Navidad y una batita, pues eso ella se va a encargar de eso. Los splash del cuerpo, las cositas, ella empieza a traer o viene constantemente. Así que entonces, eso realmente nos ha ayudado en este proceso porque nos hemos podido mantener unidos y tratar de compensar este proceso que es fuerte, y lo ujú. compensando. A veces la carga es pesada y tenemos que tratar de aliviar, tenemos que tratar de aliviar y buscar las estrategias de cómo entonces, si a lo mejor yo la percibo a ella que ella está eh, afligida porque a lo mejor no puede venir, está allá y no puede llegar, pues entonces buscar la manera de cómo yo irle diciendo, mira, pues mami hizo esto, que a lo mejor pues es algo positivo, y ella pues como que le puede dar ánimo de que pues Ujú, seguimos un día a la vez, ¿verdad? Y sobre todo, fortalecer a mi papá, ok. que es una parte sumamente importante en este proceso. Mi papá no se despega de mi mamá. ¿Qué edad Eh, tiene él? Papi tiene 79. Ok. Mi papá, todos los días que son de visita, mi papá allí está junto a ella, todo el horario de visita. Y para que estemos en contexto claros, las visitas en el nuevo hogar donde tenemos a mi mamá son, con excepción de los miércoles, todos los días se puede visitar en horario de 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y allí está mi papá, Todos los días. todo el tiempo. Allí al lado, hable ella, no hable, abra los ojos, no los abra. Allí él está. Entonces, pues, de cierta manera, Lleida, eh, aquí no importa la preparación académica de uno, sobre todo yo que soy, ¿verdad? Pues, como bien dijiste, psicóloga, pero aquí, mira, el sombrero nos tenemos que quitar Ujú, porque las emociones están, la vulnerabilidad está, el sentido de culpa aparece ujú. cuando tomas decisiones. Luego lo vas analizando y te das cuenta de que no fue una mala decisión, fue la decisión correcta. Pero las emociones suben y bajan porque hoy en día mi mamá está diagnosticada ya con Alzheimer. Ujú, Y este proceso de poco a poco se va a ir apagando. Eso es lo que yo escuchaba cuando me hablaban de Alzheimer. Es como una lucecita que poco a poco se va apagando, pero no es lo mismo cuando tú lo escuchas te lo que vas le pasa a un sintiendo. particular cuando lo estás viviendo, ¿verdad? Así Ujú, que, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi experiencia, para lograr que yo pueda manejar ciertas situaciones, pues yo he tenido que ajustarme a otras, como por ejemplo, ajustarme en mis horarios de trabajo. Eh, Cambié mi rutina de trabajo para poder tener más flexibilidad en tiempo. ujú, Y gracias a Dios que puedo tener esa bendición, ¿verdad? Porque soy agradecida. De igual manera, por ejemplo, mis visitas a mi mamá, que son con frecuencia al hogar, pero con toda honestidad tengo que reconocer que no pueden ser visitas prolongadas. ¿Por qué? Porque tengo que mantenerme fortalecida. Y la exposición continua, yo me percaté que no me era saludable. Si no me era saludable a mí, yo no voy entonces a poder ser red de apoyo para mi papá. exactamente.
¿ves? Así que entonces he tenido que hacer ciertas cosas y allí, por ejemplo, ese sentido de culpa que de repente, pero es que me voy como que rápido, ¿verdad? Uno rápido dice que es que no estoy todas las horas allí, pero fui entendiendo el por qué, o sea, qué es lo que me pasa que no lo estoy tolerando hasta que me entendí. Cuando me entendí y vi por qué era, Ujú. entonces pude asimilarlo, ¿verdad? Porque tengo que entonces permanecer fortalecida para esos días que no son los mejores días. Mira, ya, mira, has dicho varias cosas que quisiera ir, ¿verdad? Poco a poco. Primero que todo, Claro. mencionas que ella tiene el diagnóstico de Alzheimer. ¿Cuándo fue este diagnóstico y cómo, cómo ustedes se van percatando de que algo no es común? Ay, Jaira, eso fue un proceso bien drástico y obviamente nadie lo espera, ¿verdad? Ujú, Porque a veces uno quizás tiene la idea de que no, ella es una persona que mi mamá le encantaba leer libros, se los devoraba. Y uno dice, pues no, porque está enriqueciendo esa capacidad intelectual, esas funciones intelectuales, pues esto no nos va a pasar. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta? Eh, por ejemplo, mi mamá empezó a que ya no quería salir como lo hacía antes. Mi ujú, mamá, cuando existía, y esto es un anuncio no pagado, ¿verdad? Pero cuando existía Kmart en Yauco, mi mamá era loca yendo a Kmart los fines de semana, porque mi mamá siempre fue artesana, nosotros, ¿verdad? ujú, Venimos de una crianza humilde y parte de lo que fue apoyar la economía en el hogar, mi mamá era artesana desde que nosotras éramos pequeñas. Y eso era una terapia para ella y ella realmente, si tú le preguntabas, ella te decía, yo me entretengo, pero lo más que me gusta es que tengo la oportunidad de orientar a las personas que llegan. Y ella tenía esa ganancia. ujú, Ya entonces empezó a que no quería salir. Le decía a mi papá que ella no quería salir porque es que la guagua, mi mamá estaba en silla de ruedas, ujú. aunque ella podía ambular, la posibilidad de que mami se cayera era bien alta por Ok. sus condiciones de salud. Así que entonces en todo momento las salidas eran en silla de ruedas. Y mi mamá decía, le decía a mi papá, es que ya la guagua que tenían, que estaba adaptada, pues como que ya no le daba la seguridad, etcétera. Se compra, ¿verdad? Un vehículo nuevo, buscando alternativas para que ella saliera, porque sabíamos, sobre todo mi papá, sabía que eso no era común en ella. Ujú, La utilizó en dos ocasiones nada más, el día que se compró y otro día que hubo que hacer una firma, porque no quería salir. O sea, empezamos a descartar, pues entonces no es esto. También observábamos que, por ejemplo, no estaba queriendo comer, a pesar de que se le daban opciones, porque yo siempre hacía comida a mis papás y yo le llevaba comida a mis papás allá a la casa mía, porque yo a la seguía casa. viviendo en la casa, ¿verdad? Ujú, Yo le llevaba comida y papi me decía, trae menos porque es que tu mamá no. Le buscábamos antojitos. Recuerdo un día que me dijo, es que quiero como sopas y yo bajé del trabajo. Es mandar, como uno dice, ¿verdad? Y le pregunto, mami, ¿te compro sopas de tal sitio? Le di tres opciones de sopas que venden allí. Me dijo, ay, pues sí, tráeme. Le llevo una de cada una buscando que ella la comiera. vuelta. Porque, Ujú, claro, porque en tanto, disculpa, mi mamá empieza a mostrar, ¿verdad? Estas dificultades, el estado anímico de mi papá también empieza a comprometerse. Entonces no ujú. tengo uno, tengo Tengo dos. dos. Mi hermana llamaba todos los días. Mi hermana llamaba y mi hermana en un momento dado me dijo, Yamila, yo noto que yo hablo con mami, me hace estas preguntas que eran como unas preguntas rutinarias. Pueden pasar 2 o 3 minutos y mami me llama y me vuelve a hacer las Las mismas mismas preguntas. preguntas. Y ahí nos pusimos como que aquí algo extraño ocurre. Recuerdo que un día yo hasta le dije, mami, tú no te sientes con ánimo, tú te sientes triste por algo.
yo te puedo buscar ayuda. Ella se le salieron lágrimas, pero no me dijo más nada. Ujú, Comenzamos a notar que mostraba resistencia para su aseo personal. Nosotros somos de constitución grande. ujú, Mi papá estaba recién operado de un reemplazo de rodilla. Así que en el proceso, mi hermana había viajado para manejar toda esa parte de lo de la operación de mi papá y decidimos conseguir una cuidadora en el hogar diurna para que ujú. entonces trabajara las tareas del hogar, etcétera. Y ella nos daba información. La resistencia de mami para entonces asearse, no quería comer, aunque le buscaran el gusto. Allí se quedaba el plato, o sea, no había manera. Entonces empezamos a consultar con su médico primario, pero la respuesta del médico primario es, pues, es que como ya tiene sus condiciones, pues esto es lo que va a pasar. No eran convincentes. Ujú. Y, No y, era y algo nosotros, concreto, mire, no les decía específicamente, podemos llegar aquí. sí, Era vamos a hacer un simplemente se plan de adjudicaba, acción, ok, ok, sí, vamos a hacer unos laboratorios, vamos a hacer algo. nada, No, pues, esto es lo que ella tiene. Mi hermana y yo llegábamos con preguntas, un listado, literal. Nosotras nos sentábamos. Eso es parte de este proceso. claro, Nosotras hicimos claro. un listado de las observaciones, cosas que no nos resultaban congruentes. Nosotras empezamos a sospechar que esto no se explicaba por una artritis, que esto no se explicaba por fibromialgia. Nosotras Ujú, empezamos a sospechar que aquí había algo más, pero necesitábamos saber. El panorama se complicó cuando de repente empezaron a ocurrir unas caídas. Mi mamá se caía, pero se caía de una manera que era como que inexplicable. Y lo más particular que a nosotros nos resultaba era la reacción de mi mamá ante la caída. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá se caía, cuando nosotros, por ejemplo, estábamos, si éramos adolescentes, los gritos de mi mamá se escuchaban por todo aquello. No había quien la moviera. Pero estas caídas eran otras. Eran unas caídas, como uno ¿en qué dice, sentido? como de sus propios pies, como uno dice Ok, por allí, se ajá. cayó. Entonces yo llegaba de madrugada, llegaba, mi papá me llamaba rápido, llorando, gritando, yo llegaba allá y más, ¿verdad? Particular me resultó un día que ella lo que me dice es, ya aprendí a caerme O sea, lo normalizamos, punto, me caigo y ya. y no había grito, no había, era una caída, Ah, ok. O sea, que este era un no había, riesgo, este era un riesgo. entonces, eso sí que yo decía, no, yo llamaba a la ambulancia, esto fue un reto bien grande, Lleida, yo llamaba a la ambulancia, ¿verdad? Porque primero que todo, nosotros tenemos obviamente el perfil de mami y sus implicaciones de lo que puede ser una caída. Así que Ujú, entonces no nos atrevíamos a movilizarla porque no sé qué otro daño puede tener. Más nuestras constituciones son, nosotras somos grandes, ¿verdad? ujú, Y la ujú, obesidad, etcétera. Mi papá no podía, así que íbamos entre tres, mi esposo, mi nene mayor y yo, para poder entonces levantar a mami, pero su mirada era perdida. Llegaba la ambulancia y se le explicaba. Entonces yo le decía, vamos a llevarla al hospital para que la chequeen, porque es que esto no es normal. ¿Qué ocurría? ¿Cuál es su nombre? Ella decía. Su fecha de nacimiento, ella le iba a decir. claro, no Seguro había nada social, ella le va a decir. Ok, ¿quieres ir al hospital? ¿Y qué contestaba mi mamá? que no, No. pues no te la Y puedo no. llevar. Y no. Y yo le decía, mira, pero es que yo estoy observando esto, yo entiendo que mi mamá tiene alguna condición neurológica y ella no está en capacidad. Ujú, No, nada que ver. no. A la tercera vez que ocurrió, mi papá me llamó gritando, pero era una desesperación, que mi mamá no reaccionaba. Yo te puedo decir, Lleida, que eso para mí fue un antes y un después. Un Estas caídas, antes Yamila, ¿eran caídas que se daba en la cabeza o simplemente como que se era caía de sus como cuando piernas?
ajá, de su composición, que era como de sus propias piernas. Esa última ocasión no fue una caída, fue más bien que mi mamá no reaccionaba, no respondía. Y yo te digo, Jeida, que eso fue un antes y un después para mí, en mi criterio, ¿verdad? En Ujú, mi experiencia, pero en la parte de fe. Y te voy a explicar por qué. Y, ¿verdad? Es algo bien personal, pero lo podemos compartir. ujú, Ese día yo recuerdo que yo iba de mi casa, mi esposo iba manejando de mi casa a casa de mi papá, que no es lejos, te estoy hablando que quizás son como mucho, como unos 7 u 8 minutos. ujú, Era de madrugada, así que el tránsito en ese aspecto nos favorecía. Yo empecé a cuestionarme en mi casa, ¿sabes? Yo gritaba en mi casa que por qué pasaba esto. Pero más bien era mi desesperación de saber que está pasando algo y que no estoy logrando dar con alguien que me ayude. O sea, mi hermana y yo no dábamos con alguien que nos ayudara. ujú. Y cuando llego a casa de mis papás, que mi mamá apenas estaba empezando a reaccionar, yo recuerdo haberme hincado de rodillas y haberle pedido a Dios, yo lo único que dije fue, ayúdame, pero era en grito de desesperación. O sea, yo me sentía Ujú, ya desesperada. Y yo siento que por eso te digo que eso fue un antes y un después, porque han venido cosas bien difíciles después, pero la manera en que he podido manejar la situación junto con mi hermana y con mi papá, para mí, yo siento que ha sido diferente, porque a ok, pesar de la adversidad, también puedo sentir paz. ujú, En ese momento que estaba pasando esa situación, a mí se me ocurrió llamar a un vecino de mis papás, que hoy en día ya él es médico. Él estaba terminando su residencia. Y yo lo llamo pidiéndole que por favor llegara allí en lo que yo llegaba, porque tú sabes que aunque sean 8 minutos, pero en lo que yo me ponía las ujú, ropas, llegamos allá, a uno se le hace una eternidad. ujú. Cuando yo llegué, y eternamente mi familia estará agradecida de ellos. Cuando yo llegué, él ya estaba allí, mi mamá ya estaba reaccionando, pero mi mamá desorientada. Estaba desorientada, tenía un poco de distrés respiratorio, su mirada estaba como perdida, no podía verbalizar apropiadamente. Lo que mi papá me explica es que cuando mi papá tiene una hamaca en su cuarto Ok, y está la cama de posiciones de mis papás, entonces cuando mi papá se pasa de la hamaca a la cama, sienta a mi mamá fría, mueve a mi mamá no se movía, no reaccionaba. Y claro, ahí está la ahí desesperación es de que él. ocurre todo, ¿verdad? Así que entonces llega él y él se crió allí. Ese chico del que te hablo, nosotros lo vimos crecer allí. Y mi Ujú, mamá le tiene un cariño bien grande a él. Y a mí se me ocurrió utilizarlo a él de apoyo. No necesariamente porque él estaba, ¿verdad? En su proceso ya, él es doctor, en aquel momento aún no era médico, pero sí ya era doctor, ujú, sino cómo enjabonar a mi mamá para que aceptara llegar entonces a un hospital. ok, Porque volvimos a pasar por lo mismo que cuando llegó la ambulancia, a pesar de que mi mamá tenía la presión extremadamente por las nubes, el azúcar descontrolada, pero mi mamá decía que no. Y como ella dio otra vez el teléfono, la fecha de nacimiento, el nombre, el seguro social, pues está orientada. No, ella es la que va a decidir. que yo quiero hacer una pausa, Yamila, antes de que continúes y poder ir resaltando estos detalles que probablemente las personas que nos estén viendo
pueden identificar en sus adultos mayores. Y muchas personas van a escuchar que el adulto va a decir su información completa y va a dar todo y va a decir no quiero y hay que respetarlo y las demás no la van a mover. Y esto es algo muy común porque no necesariamente todo el tiempo, ¿verdad? En este tipo de realidad, este adulto Ujú. mayor va a olvidarse de lo que está Claro, pasando, ¿no? Así que claro. es importante que si usted escucha, ¿no? A que su adulto mayor pues le va dando una información, automáticamente todo el mundo dice, ay, pues si ella está bien, si ella está dando la información de ella, ojo, porque fíjese como Yamila está diciendo hace bastante rato, o sea, ella está observando. Y un ejercicio muy inteligente que Yamila y su hermana hicieron fue el observar y tomar nota. ¿Por qué? Porque Todo. Yamila se va dando cuenta que las conductas regulares de su mamá no están en pareo con estas, ¿verdad? No están haciendo enlace con estas que están pasando ahora. Así que usted, y mire, y así mismo como estamos hablando aquí, vaya tomando Todo. nota porque Yamila está dando todos estos detalles que es común en cada una de las familias con quien yo estoy interviniendo y automáticamente decimos, ay, no, pues si mami me puede dar su fecha de nacimiento, olvídate que está todo bien. No, Ujú. señores, no necesariamente esa es la manera de identificar lo que está ocurriendo. Así que Eso. continuamos, Yamila. Gracias. Sí, no, 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 tienes toda Ujú, la razón, porque a veces nosotros utilizamos esta, ah, está mejor que yo, tiene mejor memoria que yo. ujú. Hay que observar porque hay, O la frase, Yamila, y perdóname, no o te preocupes. usualmente hacemos esta parte de es que mami me ha manipulado todo el tiempo y me está manipulando aquí. Ella se está haciendo, Yamila, y la verdad es que como, o sea, se me hace tan difícil poder explicarle a las familias, ¿sabes qué? Puede que haya manipulación, pero puede que no. Tal vez algo más está ocurriendo, o sea, no lo veas de esta forma, claro, por no decir, no es manipulación, gente, vamos arriba, o sea, es otra cosa que está pasando porque esto viene atado a unos cambios de conducta, unos cambios de actitudes. Ya no es lo mismo que yo vi hace 10 años atrás, pero aquí hay una palabra que más adelante, ¿verdad? Como según el curso de lo que estás llevando, estás haciendo, yo sé que ya mismo llega esa palabra, es el asunto de la aceptación. Sí, Así que sí. seguimos. Sí, ciertamente dijiste algo importante. Nosotros no nos excluimos, ¿verdad? De haber de repente pensado que era una manipulación. También, claro Ujú, que sí que lo llegamos a pensar en algún momento. Pero como continuábamos vigilantes, empezamos entonces a descartar, porque pues, es cuestión de observar y mantenernos pendientes de qué es lo que está pasando, la consistencia con la que está ocurriendo esto, tratar de entender a qué vamos a atribuir realmente todo esto que nosotros estábamos viendo, porque sabíamos que aquí faltaba información que nos ujú, pudiera explicar qué era lo que estaba pasando realmente con mi mamá. Retomando aquella situación de emergencia que tuvimos con mi ujú. mamá, fue gracias entonces a nuestro vecino, que yo lo utilicé estratégicamente y le dije, dile tú que tú vas con ella, a ver si la puedes convencer. Y así sí, así lo logramos. Él le dijo, yo me voy contigo en la ambulancia. Vámonos, Tati. Allá todo el mundo la conoce por Ujú, Tati Escobar, ujú, porque es como el ujú, apellido de mi papá también, ¿ve? ujú. Vámonos, Tati. Y ella le dijo, ¿tú te vas conmigo? Y él le dijo, sí, yo voy a estar contigo. Pues Y vámonos. él accedió. Mi mamá, lo que ocurrió fue que le dio un infarto, realmente. Ok. Mi mamá había infartado. Así que entonces llegamos al hospital, ¿ves? Manejar la situación con mi papá también. Eh, llegamos, yo decía, ¿cómo yo llamo a mi hermana? Porque yo la necesito aquí. Ujú. Ya yo sabía que no era un tema de teléfono. Mi mamá estaba desorientada, o sea, de repente se desorientaba totalmente. Eh, uno veía a mi mamá y ahorita, tú lo dijiste, Deida, mi mamá siempre decía, porque yo soy una persona con impedimento y esté en silla de ruedas, no significa que no tengo que estar bien aseada. A ella le encantaba el beauty, a ella le encantaba hacerse las uñas, ella siempre estaba Sí, maquillada. siempre.
Y de repente ver a mi mamá como yo la vi, a ella allí, eso es una cosa bien impresionante, realmente es bien impresionante, que si uno no está agarrado de papá Dios, bien cuesta arriba, porque sabes que no tienes tú las soluciones, no tienes tú las herramientas y esto es confiar, Ujú. ¿verdad? Y qué difícil es, porque yo que, ¿verdad? Soy creyente y esto yo soy bastante vocal en eso, esa parte de descansar en las manos de Dios es bien difícil porque a veces es fácil decirlo, sin embargo, el hacerlo, porque nos desesperamos, porque no Claro. vemos en el momento qué es lo que está pasando. Claro, Ujú. nos toca hacer nuestra parte, ¿verdad? Claro, Y esto es claro. algo que yo he aprendido en la iglesia, el pastor Jesús Madera en cada prédica, o sea, yo lo he aprendido y lo tengo presente, o sea, Dios va a obrar, pero sabes que tú tienes una parte que hacer. Esto no, Ajá. esto es confiar en Él, haciendo tu parte sin estar ahí presionando, porque Él lo va a hacer Ujú. en su momento. En su momento, claro, claro que sí, Ujú, claro que sí. Así que nada, tuve que obviamente llamar a mi hermana con todo y eso. Eh, yo no la llamé inmediatamente porque yo no sabía cuál era el cuadro real. ujú. Y yo siempre pienso que yo llamar para decirte esta noticia, pero a medias, porque no sé qué más te puedo decir qué es lo que está No, pasando. Entonces, no, yo necesitaba darle un poco más de luz para que ella supiera cuál es el panorama y entonces, tomar pues, actuar, decisiones. actuar. Ujú, Así que eso, te estoy hablando que eso fue como a la 1 de la mañana aproximadamente y no es como hasta las 6 de la mañana, que entonces es cuando yo llamo a mi hermana. Y le digo a mi hermana que mami se había puesto muy mal, obviamente, con el quebranto que ya te imaginarás, que yo la necesitaba conmigo aquí. Y eso fue a las 6 de la mañana y al mediodía mi ella hermana llegó, estaba estaba en en Puerto Puerto Rico, Rico. Ujú, porque así somos. Y tenemos la bendición que lo podemos hacer así, ¿verdad? Porque también puedo reconocer que quizás hay otras familias que no necesariamente, ¿verdad? ujú. Pero gracias a Dios, aquí estábamos al pie del cañón nosotras dos. Así que entonces cuando ella llega, yo suelto para poder entonces recargar, como uno dice, y suelto en el sentido de que, ok, encárgate tú ahora un rato para yo poder entonces, ¿verdad? Respirar un poco. Generalmente yo he identificado y esto también es necesario, Lleida, yo he identificado maneras de cómo entonces yo canalizar. Ujú, Y yo necesito apartarme, escucharme a mí, ujú, cantar en mi mente, hablar con mis plantas. Yo ujú. busco alguna manera de cómo yo canalizar para reenganchar, como uno dice. Hago Así pausa, que Yamila. Hago una pausa. En esto que estás diciendo es bien importante porque el asunto del manejo de las emociones, hay veces que las personas dicen, ay, no, si yo lloro un rato y eso se me quita. Ay, no, si me da coraje un rato y eso se me quita. Ay, mira, pues nada, lo manejo. No, pero cuando estás en ese momento en que tú dices, eh, ¿qué hago? Tengo coraje. Fíjate cómo, claro, y esto no es que eres psicóloga o no, es simplemente porque el manejo de las emociones nos permite voy a llamar a mi hermana cuando tenga todos los datos. Lo mismo pasó cuando mami le dio un infarto. Cuando yo llamo a mi hermano, ya yo estaba en el hospital. Yo salí de Yauco, donde trabajábamos Yamila y yo salí de la universidad en Yauco. Cuando yo llego al hospital, entonces que yo veo y yo estoy con el médico y todo, entonces es que lo llamo y le digo, ok, esto es lo que está pasando. Y su respuesta fue, Jay, ¿qué hago? Y yo le dije, no sé, yo estoy aquí y esto es lo que está pasando y esto no pinta bien. Entonces, pero tú le das toda la información y uno de los puntos que quería traer es, y quiero hacer una pausa corta, Yamila, esto no hubiese sido posible si tú no tuvieras la red de apoyo de tu familia, quienes también
se afectan en estos procesos Sí. porque tú estás, ¿verdad? Y la gente, y tal vez va a haber gente que dice, bueno, Yamila está y su hermana porque les toca. No, pero es que Yamila no vive sola. Yamila tiene un esposo y tiene dos hijos y uno de ellos es adolescente. Y los hijos también requieren, ¿no? Así que un paréntesis sobre esto, o sea, ¿cómo tu familia, entiendas, tu esposo y tus hijos estaban manejando esta situación? Sí, no, ciertamente, ¿verdad? Y a tono con eso te diría que en la segunda recaída de mi mamá con un fallo renal, coincidió con la graduación de mi niño menor, ¿Ok? coincidió con el cumpleaños de él, coincidió con la confirmación de él. Y, y es bien difícil. No fue imposible porque Ujú, estamos ujú. aquí, ¿verdad? Pero fue difícil porque en todos esos eventos, mi mamá no era una persona de fiesta. Nadie la conoce por fiesta. Ella ni tan siquiera le gustaba venir a los cumpleaños de los nenes. No, ahora, graduaciones, allí ella estaba. Y ya tú sabes, set. Sí. Y le gustaba que le compraran su outfit y todo, set. Todo lo que tenía que ver con primera comunión, confirmación, allí mami estaba. Era abuela Y había un presente. vacío, sí, había un vacío. Allí estaba mi papá, pero había un vacío, o sea, faltaba ella. Esa parte fue difícil, ¿verdad? Porque pues uno tratar yo quiero que mis hijos me vean que estoy feliz por un logro de graduación, con 800 medallas que el muchachito se esforzó y se las ganó, Ujú, pero a la misma vez mi mente estaba en otro lugar, mami estará bien, ¿verdad? O sea, y esas cosas realmente eh, inciden en lo que tiene que ver con la dinámica de nuestra familia. Se ok, altera, ujú, cambia, hay que buscar opciones de cómo entonces manejarlo. Por ejemplo, pues entonces mi hermana decía, ok, pues, yo me divido, pues entonces yo voy, ya nosotros, por ejemplo, teníamos un viaje de regalo para el nene, pues entonces pues, no vamos a poder ir. ¿Y qué dijo mi hermana? No, no, esto tiene que continuar. Yo me voy para allá. Y ella llegó, váyanse ustedes. ujú. Yo me quedo con papi, yo me quedo con mami, ve tú. Pero ya tú sabrás que eso era un viaje que nosotros estábamos allí. ¿Cómo está todo? ¿Ves? Ujú, Cambia, realmente cambia en lo que uno se va adaptando, en lo que encuentras personas que realmente te apoyen profesionalmente. ujú, Porque te diré que todavía estamos esperando al médico primario de mi mamá cuando le dio su primer infarto. Nunca llegó su médico. Entonces, esos son retos bien grandes, Jada, porque hay cosas que tú no sabes cómo manejarlas, tú no sabes cómo resolverlas porque no tienes esas habilidades o esas capacidades o no es lo que nos corresponde a nosotros. Mi rol allí es de ujú, hija. ujú, Y entonces, de allí es que empezamos a darnos cuenta de que entonces mami, la capacidad para ella poderse alimentar cada vez disminuía más, el riesgo de que entonces se pudiese ahogar cuando ella entonces tratara de comer porque ya podía perder la habilidad para el tragado, empezó a ujú, aumentar, entonces a mami hubo que ponerle un ujú. O sea, PEC ya mira, para ya poder. estamos hablando cuando tenemos este infarto que llega a tu hermana, luego de eso no hubo, o sea, me imagino que entonces de ahí alguien diagnostica, ¿no? Lo que está ocurriendo. Todavía, Oh my todavía. God. Allí nos vamos para otro hospital, porque estábamos en Yauco y en ese hospital, pues no estaban los especialistas que tienen que ver con el área de cardiología. Pues nos Ujú, movimos entonces hacia otro hospital. En ese otro hospital, allí vimos un poco de luz. ok. Allí papá Dios nos puso en el camino a un especialista que no se escuchó
que escuchó a dos hijas preocupadas, a dos Con data, hijas con que información importante. le dijimos con la lista en el celular, hicimos un chat, mi hermana y yo. En ese chat nosotras nos escribíamos todo. Si a mami le ponían un suero, allí lo escribíamos todo para estar sintonizadas. Mi Ujú, papá nos dijo, todas las decisiones las van a tomar ustedes. Yo no me siento en capacidad para poder tomar decisiones. Yo confío en ustedes. Y eso es una responsabilidad bien grande, Lleida. ujú. Es bien grande esa responsabilidad. Pero cuando ese doctor nos escucha, nosotras entonces le dijimos que necesitábamos ayuda para ver cómo podíamos dar con lo que realmente estaba pasando con mami, para explicar todo este patrón que nosotros estábamos viendo. Y entonces es él quien dice, voy a mandarle entonces a hacer unos estudios para confirmar o destacar que no sea que entonces aquí haya algún tipo de demencia o si es Alzheimer, que pues obviamente pues no es lo mismo, Ujú, ¿verdad? ujú, Clínicamente. ujú, ujú, Eh, y de allí entonces sí salimos del hospital de Ponce, sí salimos con el diagnóstico. No deja de ser una noticia fuerte, pero como nosotras estábamos observando, yo soy de las que veo todos los panoramas, ujú, desde los mejores escenarios hasta los más comprometidos. Esa soy yo. A mí me ujú, gusta ver todo lo que puede ocurrir. No necesariamente para estar preparada, porque no hay manera de estar preparado, ujú, pero estamos conscientes de que esto sí puede ocurrir, ujú. de que esto sí puede tocar nuestra familia, como nos ha pasado. Así que entonces ya de allí nosotros salimos con ese diagnóstico, regresamos al hogar nuevo, o sea, de mis padres, con mi mamá, con su PEC. Mami todavía hablaba, conversaba. Si tenía que regañar, regañaba, Normal. preguntaba, normal, en Ujú, comunicación, básicamente normal. Eh, Cuando estábamos ya en casa, nos dábamos cuenta de que el cuidado de mi mamá era más allá de una cuidadora diurna. Mi papá no podía. eh, Obviamente había que cambiar pañales. Mi mamá tiene una condición gastrointestinal que no hemos podido identificar ok, claramente qué es. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones y los pros y los contras se tienen que evaluar. ujú. Y hoy en día nosotros estamos buscando en mi mamá calidad de vida. Y si el querer saber qué es lo que tiene me pone en riesgo otras cosas, pues mi hermana y yo tomamos otras decisiones y vamos a darle calidad de vida, ¿verdad? Decisiones que cuando muchas personas conocen esas decisiones, critican, Cuestiona. emiten juicio, cuestionan, pero Sí, ¿cómo va a ser? O sea, cuando el tomar decisiones sobre un adulto mayor es necesario, porque en sí. muchas ocasiones se escucha esta parte de, ay, no, pero es que estás abandonándole un hogar, ay, pero qué hija tú eres, pero tanto que ella te cuidó cuando chiquita, pero tú no le estás devolviendo el cuidado. Y por ahí sigue la gente teniendo toda esta cantidad de frases, teorías Sí, y suposiciones que realmente... Por eso, en este momento, como tú estás diciendo, o sea, se toman decisiones y sabes qué, no escuches las voces de afuera, no escuches otras voces que no sean las que salen de tu corazón o si tú requieres de consultar esto con una persona profesional de confianza u otra gente que ya pasó por esto, que este es claro. el propósito de aquí, ¿no? Que la gente Sí, vaya escuchando porque es necesario tomar decisiones, pero hay veces que escuchamos la sociedad, igual Yamila, o sea, tú sabes que nosotras, por ser profesionales de la conducta y ser las nenas, automáticamente dicen, es que te toca a ti cuidarla o te toca a ti cuidarlo, ¿cómo va a ser? Pero mira qué irresponsable. Ah, pues no.
la voy a poner en un hogar, ¿cuál es el problema? Entonces, todos esos Ujú. comentarios lo que hacen es llenar a la gente de inseguridades. Claro, claro, Por eso claro. es importante el Y, manejo de las emociones. y sentidos de culpa que permanecen como culpa. Porque Ujú, te soy sincera, cuando nosotros tuvimos que tomar ciertas decisiones, claro que de repente es como una negación. No, no, porque yo me voy a sentir mal, sí, pero esto es parte del proceso, porque hay que racionalizarlo. O sea, cuando realmente yo me daba cuenta, es que no, no puedo, no tengo las destrezas para manejar un PEC, no lo sé. Si de repente se me asfixia, no sé, o sea, no sé. Yo necesito ayuda. Y hay que buscar ujú, ayuda, hay que aceptar ese proceso, hay que irlo aceptando. De lo que comentas, te puedo decir que nos ocurrió en dos ocasiones este tema de las impresiones de las demás personas y que tanto uno permita que eso influya en las ujú, decisiones que vaya a tomar. En nuestro caso, pues podíamos escuchar, pero nosotras, mi hermano y yo teníamos un norte. Y nosotras tenemos una comunicación excelente, gracias a Dios. Eh, Fue en el momento en que el doctor nos dice que podemos considerar ya hospicio, ujú, porque esa palabra de hospicio mm, pensamos que ya se va a morir. Esto es ujú, automático, ¿verdad? Y la otra decisión fue ubicarla entonces en un home. ujú, Yo tengo la satisfacción y la tranquilidad. Yo creo que más que satisfacción es tranquilidad. Y sé que mi hermana también. Y sé que mi papá también, de haberlo intentado. ujú, Lo intentamos en la casa. Intentamos que permaneciera allí. Pero si mi mamá permanecía allí, no iba a estar como gracias a Dios está ahora. Y sí, ahí uno, hubo que decidir. un punto de eso que estás diciendo, Yamila, también es cuando hay veces que yo oriento familias y les dejo saber, ¿sabes qué? Y esto que voy a decir es algo que suena bien fuerte, pero como tú dices, o sea, hay que ir al contexto, hay que ser real del maltrato, o sea, podemos llegar a maltratarlos, el dejarlos en la casa y tener y no conocer sus necesidades, no conocer cómo hacerlo, podemos llegar a maltratarlos. Fíjate como tú dijiste, si se me asfixia. Yo he escuchado historias de muchísimas familias que no, yo lo voy a cuidar en casa y si algo pasa, pues listo, con una jeringuilla yo resuelvo. No, es que no es la jeringuilla, es que el comando no de tragar tal vez no es, o sea, todo esto es importante lo que tú estás diciendo y hay veces que queremos la desesperación, o sea, porque es que la verdad del caso es que esto desespera y el manejo de las Sí, emociones es bien importante porque estamos tristes, porque no sabemos cómo hacer, pero ¿sabes qué? Hay que tomar decisiones y sobre todo velar por el bienestar de ese adulto mayor y hay veces que dejarlo en la casa no es la opción. Claro, está en su entorno, en su cama, con sus plantas, con todo, con el vecino, pero, pero ya no está, pero no está, o sea, ya estar ahí puede ser un riesgo. claro, claro, sí. Continúa, sí, continúa ya. Eh, Otro de los retos, ¿verdad? Porque utilizo la palabra retos y los traigo porque yo quiero que quienes nos escuchen sepan que sí, esto ocurre, que no les ocurre, ¿verdad? Solamente a ellos, que nos ocurre a todos, Ujú, irrespectivo de que sea quien sea, de que sea quien sea. Y en muchas ocasiones es la insensibilidad de otros profesionales cuando están tratando con el familiar. Tuvimos una muy mala experiencia con un doctor eh, que de a buenas y primeras en una de las ocasiones que mami llegó al hospital, simplemente miró, estaba mi papá, que mi papá es paciente cardíaco, estaba mi papá, y él llegó y dijo, voy a ver qué es lo que puedo hacer con ella, porque ustedes saben cómo está ella, ¿verdad?
Y ella, como ella es tan gorda, yo no sé qué van, porque Ay, mira, Dios tiene mío. esto, así, tiene esto, y empezó. Y yo me puse fría por 2 segundos. Yo fijé mi mirada en él, así como mi mamá me enseñaba cuando me regañaba, que me miraba y ya yo entendía. Fijé mi mirada en él y cuando logré que él me mirara, le dije, ¿usted puede venir al pasillo, por favor? Y él salió. Y en el pasillo, yo ¿verdad? Con mucha prudencia y mucho respeto, pero le hice saber que no es lo propio esa manera de comunicarnos. Le hice saber que él está ante un paciente también que es cardíaco y que en vez de tener un paciente allí, un solo padre en hospital, a lo mejor Va a iba a tener tener ya dos. dos. Ujú. ¿Ve? Que tenemos que ser prudentes, que hay que leer el expediente, que en el expediente claramente dice que soy yo la persona contacto, que soy yo quien toma las decisiones. Pues era conmigo que había que hablar. Eh, ¿Y sabes cuál fue su contestación? Su contestación fue, bueno, pero es que en el expediente está firmado ya el DNR. El DNR es, ¿verdad? Para que estemos en contexto, el release que uno va, el relevo que uno va a firmar, que en caso de que haya Ujú, algún tipo de complicación mayor, pues vamos a ponerlo de esta manera que le dejemos tranquilita, ¿verdad? ujú, No vamos a ujú. darle y mantenerle, ¿verdad? Esa agonía. O sea que ese documento firmado significaba te trato como me dé la gana. Entonces, allí es cuando tú dices, ¿qué es esto? Y pues claro está, yo le hice saber que el hecho de haber firmado ese documento no significaba que mi mamá no iba a recibir los cuidados médicos que Ujú, necesitaba. ujú. Y le hice saber que yo estoy muy clara en cómo corresponden los derechos de mi mamá. Porque con mucho respeto nosotros podemos llegar, ¿verdad? A esas personas que a lo mejor piensan que uno no tiene conocimiento, etcétera. Pero a la misma vez me hace reflexionar, Jada, porque quizás yo tengo la bendición de conocer sobre eso, pero hay otras familias que Que no. no. Y eso es bien triste. Así que eso es otro de los retos que nosotros también, pues, te puedo decir que enfrentamos y cómo, pues, en ese momento se pudo manejar. De hecho, mi mamá en ese momento estaba con fallo renal y él de entrada dijo, hay que dializarla. Y nosotros no estábamos de acuerdo con dializar porque las complicaciones eran mayores. Ujú, ¿Ves? ujú, No, no es justo, ni era, ni es, ni será para nosotros eh, prolongar algo simplemente porque la pueda ver allí, ¿verdad? Pero que su calidad de vida no sea la mejor. Así que ujú, eso ujú. no está en nuestro plan. Así que entonces, nuevamente, Papá Dios nos vuelve a bendecir con otro especialista, un nefrólogo eh, empático que de cero nos dijo, no vamos a dializar, dame tiempo, confía en lo que estoy haciendo, me dijo. Y gracias a Dios mi mamá no hubo que dializarla, mi mamá salió de eso. Eh, Así que ciertamente tenemos que empaparnos, hay que preguntar, no nos podemos quedar con lo primero que nos dijeron, tenemos que Ujú, buscar segundas opiniones, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque el doctor puede conocer lo que está ocurriendo en el momento, ujú, pero nosotros sí sabemos lo que, ¿verdad? El background, el bagaje lo sabemos nosotros. ujú. Así que no todos los doctores están dispuestos a escuchar a ese familiar que te tiene que dar información que es importante. Pero bueno, eso sería entonces otro de los retos. Así que cuando salimos de todo eso, hubo que ¿Ya tomar ella la estaba en el decisión. hogar, Yamila? No, Ahora ella estaba vamos en a hogar. lograr. Ok. Ahora vamos a lograr. Allí cuando realmente nosotros dijimos, o sea, lo hemos intentado por meses en la casa, entre ir y venir del hospital y todo. Y no se pudo, así que entonces ya recuerdo como ahora ya mi hermana estaba en Estados Unidos, había tenido que regresar. Eh, y yo en otra recaída, pero en casa de mis papás,
Mi mamá empezó pues con los vómitos y todo, y yo dije, no, no, porque si ocurre eso en la noche y está mi papá, eso fue la forma en que yo, ¿verdad? Lo procesé. Analice. O, Ujú, claro, ocurre esto de noche, está mi papá no va a poder manejar esto. Entonces, ¿con qué escena yo me voy a encontrar? No. Yo te digo, Jaida, que fue como cuando yo estaba buscando un preescolar para mis hijos. ujú, Porque claro está, yo no le iba a llevar a cualquier sitio por la necesidad que teníamos. Esto es un ujú, proceso de búsqueda. Yo llegaba sin avisar, así como cuando yo llegaba para buscar un preescolar para mis hijos, yo llegaba sin avisar al hogar, porque yo quería ver cómo era la dinámica allí. ujú, Empecé a descartar unos, los descartaba porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, como tenía su condición gastrointestinal, si por ejemplo ella pues vomitaba o algo y estaba en un cuarto apartada y no se percataban, ella podía aspirar. Así que yo necesitaba, no, no necesariamente estoy hablando de unas comodidades de lujo, yo lo que necesitaba era obviamente cubrir unas necesidades que ella tenía en ese momento. Así que ujú. empecé a descartar los lugares en donde realmente no. Fue difícil porque uno va como que en contra de lo que uno hubiese deseado. No era lo que deseábamos, pero lo necesitábamos. Por el bien Para de su calidad ella, de vida. ¿ves? Exacto. Por el bien de Ujú, ella. Así que entonces consigo este lugar que en primera instancia me pareció un lugar apropiado para mi mamá, me recibieron muy bien, era una casa, entonces pues yo decía, pues dentro de que es una casa, pues como que se siente en una casa uno. De las primeras cosas que yo pregunté también era el tema de las visitas, porque yo sabía que si mi papá tenía limitadas visitas, iba a ujú, ser bien fuerte también. ujú, Así que me dijeron, no, no hay ningún problema, aquí puedes visitarla todos los días, no hay ningún inconveniente, y era un horario como que era básicamente como casi todo el día. No era decirte como que 2 horas, 3 horas, no, era básicamente todo el día, como de las 9 de la mañana, creo que era algo así, como hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, un asunto así era. Así que entonces, pues yo fui, yo me bebía las lágrimas de ida, claro que sí que me las bebía. Pero aquí seguimos pidiéndole a papá Dios que me diera dirección porque me hacía falta tener a mi hermana para sentir como que ese apoyo, aunque yo la llamaba y estábamos en constante comunicación, pero como que ujú. yo Al la lado. necesitaba a ella allí. Ujú, Pero lidiamos también, ¿verdad? Con eso, eh, porque a mi papá no podía ir para yo desplazarle o compartirle mis preocupaciones ujú. mis inquietudes y mis tristezas, ¿no? Ante mi Porque papá ya él tenía las de hay él. que, ¿verdad? Había que permanecer en fortaleza. Ujú. Entonces, llegó el momento, decidí, se hicieron todos ¿verdad? Los ajustes económicos porque es bien fuerte. Ujú. ¿Por qué? Porque claro, si yo quiero que ella tenga calidad de vida, esto cuesta, Lleida, Y cuesta. cuesta bien caro y en estos últimos años Bien todo ha caro que subido y cuesta. todo es bien caro. Ujú. Pero nada, para mi mamá, como siempre hemos dicho, se busca por donde haya que buscar, ¿verdad? En el buen contexto de la palabra. Y Y esto hacemos es bien los ajustes. interesante, Yamila, y vuelvo y te interrumpo nuevamente Tranquila. porque probablemente las personas que están viendo este espacio dicen, ah, pero tú eres psicóloga, tú puedes resolver. ¿En serio? No, porque esta realidad la enfrenta a todo el mundo, porque probablemente los que están viendo, los que van a ver este video, también enfrentan ese reto económico y eso es lo más normal. Y qué bueno que lo estás mencionando, porque hay veces que la gente dice, no, pero si tú puedes, no. Lo que pasa es que es bien caro. Ahora mismo los hogares de adultos mayores están bien costosos y las familias entonces tienen, ¿verdad? Estos retos de lo hago o no lo hago, ¿no? Pero como bien tú has dicho, o sea, tu hermana y tú siempre estaban buscando la calidad de vida para tu mamá porque es lo que las movía. Claro, claro, sí. Ajá, Pues continúa. se hace todo lo que,
esté, ¿verdad? En nuestras manos, los ajustes. Nosotros tres, mi hermana, mi papá y yo, hemos hecho los ajustes necesarios y entre todos aportamos lo que haya, ¿verdad?, que aportar. Nos hemos dividido de una manera estratégica para entonces poder cubrir esas necesidades Ujú, de mi mamá. Eh, Hago la coordinación de la ambulancia, porque había que trasladarla en ujú, ambulancia. Y entonces llegamos a buscarla. Y lo más difícil, porque todavía mami hablaba, se comunicaba, entendía muy bien cómo le digo a mi mamá que nos vamos de aquí. Eso fue de lo más difícil para mí, porque el escenario, ¿verdad? Era mi papá llorando, ujú. eh, nuestros vecinos llegaron porque sabían lo difícil de la situación, pero una vez más te digo, estaba sola. Eh, Así que papá Dios me ayudó. Y yo no quería en ese momento botar ni una sola lágrima. Y yo le pedí a papá Dios, dame temple para yo poder, frente a mi mamá, de una manera sencilla, pero convincente Ujú, y sensible, explicarle que nos tenemos que ir en busca de ayuda, de donde ella pueda recibir, ¿verdad? En donde ella pueda recibir las atenciones que merece. Y así fue. Yo me paré frente de ella y recuerdo haberle dicho, cuando yo era pequeña, tú me cogías de la mano y me llevabas a los lugares y me hacías sentir segura y me decías que confiara en ti. ujú. Yo te quiero pedir hoy Que tú confíes en que mí. agarradas de la mano, tú confíes en mí. Qué fuerte, Yamila. Mira, todavía, como decimos aquí, se me paran los Te me pelos. paran los pelos. Ujú, Fue fuerte, pero papá Dios nunca, nunca, nunca nos ha soltado. Así que ella se me quedó mirando como esa mirada que nunca se me va a olvidar y me dijo, voy para un hogar. Y allí yo supe que ella entendió y está más que clara que sí, que iba para un hogar, porque mis palabras fueron, te voy a llevar donde van a tener todos los cuidados que tú te mereces. Hay cosas que no las sé hacer yo, hay cosas que no las sabe hacer papi, pero allí vamos a estar. Así que allí la llevamos, la ambulancia al frente, nosotros atrás. Yo le pedí a mi papá que no fuera hasta que yo dejara ya a mi mamá set, como decimos en el buen ujú, puertorriqueño, ¿verdad? ujú. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo es la dinámica. Yo quería que cuando mi papá llegara, la viera ya en su camita, o sea, tal cual, ¿verdad? Con su Que oficina, esa primera impresión sea que él la recuerde, defecto que está de, bien. ¿verdad? De primacía, de cuando él la Ujú. viera, la imagen. Y todo empezó a marchar relativamente bien. Empezamos a tener nuevamente dificultades en términos de complicaciones de salud. Eh, las visitas a las salas de emergencia, te puedo decir que podían ser 2 veces al mes. Mm, Era fuerte, era fuerte porque yo no trabajo cerca. Así que mi mayor preocupación siempre era la distancia. Yo me puedo tomar, si es en horas diurnas, ¿verdad? En horarios laborables, vamos a poner, yo me puedo ujú, tomar fácilmente hora y media en llegar a mi casa. ujú. Así que para mí eso era un estresor. Eh, Obviamente por el tipo de trabajo que realizo, necesito mantener la calma ante todo.
para que mi trabajo no se viese afectado. Dios Ujú, siempre me ha ayudado, ¿verdad? Y he podido manejarlo, gracias a Dios, pero eso me llevó a que tuve que hacer un ajuste en mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces nos movimos allí, íbamos y veníamos del hospital, el médico primario nunca aparecía, hubo que cambiar de médico primario y estar eternamente agradecida de ese cambio, porque hay ujú, que estar pendiente de eso. La dejamos en un hogar, pero siempre iba y voy, porque como ahora estamos en otro, y eso lo explico a continuación, siempre pregunto y pregunto, ujú. eh, presión, déjame ver, porque hay un récord allí. Yo pedía Claro. ver el récord de mi mamá, déjame ver cómo estuvieron las presiones. Yo iba y la chequeaba, le levantaba la frisa, chequeaba el pamper, Ujú. miraba el gavetero que tenía, las cosas que habían allí adentro. Empecé a notar con el paso de los meses como unas irregularidades en términos, por ejemplo, como le expliqué anteriormente, mi mamá pues se alimenta con el PEG, que sería el Ujú, tubito que está insertado en su estómago, ujú. y eso se utilizan unas jeringas, ¿verdad? Especiales. Especiales, y empecé a notar que esas jeringas estaban en la mesa al lado de la silla, pero sin ningún tipo de cobertura. Empecé a notar que esas jeringas tenían partículas adentro. Mi mamá tiene condiciones gastrointestinales y aunque no las tuviera, pues preguntaba que qué pasaba. Eh, yo te pudiera decir que todos los señalamientos que yo los escribía a mi hermana porque llevábamos un registro de todo, Ujú. todos mis señalamientos que en determinado momento en adelante se empezaron a observar, se compartían, siempre nos dieron la razón de que en efecto no era el procedimiento apropiado, que se suponía que tenía que ser de otra manera, etcétera. Eh, pues empezaron a levantar banderas de que aquí no estamos teniendo los cuidados que debemos de tener. Y al principio yo tenía como que cierta resistencia de que, Dios mío, no puede ser, porque me quedaba tan cerca de mi hogar, era una distancia apropiada. Ujú. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Empezar de cero? No puede ser esto. Y entonces lo hablábamos, pedíamos reuniones y ya no nos empezaron a ver con los mismos ojos. ¿Cuántos adultos habían en ese hogar, Yamila? Yo te puedo decir que en un momento dado allí podían haber quizás como, podían llegar como a los 18 adultos, Todos pero entonces encamados. no eran todos encamados, habían varios encamados. Quizás sí, ¿verdad? Pudiera errar, pero yo entendería que quizás como unos 5 o 6 encamados. Ok. Eh, pero teníamos apenas, eran 2 cuidadores nada más. Eh, Así que empezamos a notar que no daban abasto. Eh, Quizás cuando no hay una supervisión continua, directa, Ujú, ujú. eh, también eso se ve afectado. El servicio. El servicio se ve afectado. Y lo que Ujú, más quizás nos dolió del proceso es saber que fuimos penalizados por atender a mi mamá. ¿Y por qué te lo digo? Porque nunca falté el respeto, siempre hablamos, siempre se habló. Lloré un día de frustración al llegar a encontrar a mi mamá totalmente orinada, que le llegaba hasta la espalda, las sábanas, todo, y ya era como las 11 de la mañana.
mi mamá desorientada. Y cada vez que pasaba algo, había que arrancar para el hospital, así fuera que haya vomitado una vez, pero mami tiene servicio de hospicio, pero era como que, no, pero es que te la tienes que llevar porque está vomitando. Pero hay que llamar al hospicio porque de eso es que se trata, de evitar Ujú, exponerla a otros ujú. contextos en donde me le agraven la condición. Y la gota que colmó la copa. Dentro de muchas cosas, porque estaban todas anotadas y siempre pedimos reuniones. Fuimos por los canales, como mi mamá nos enseñó. Ujú. Eh, la gota que colmó la copa fue cuando mi papá un día, recuerdo como ahora, yo venía bajando de mi trabajo y mi papá me dice, me sacaron del home. ¿Cómo que te sacaron del home? Me acaban de decir que no puedo ahora visitar a tu mamá eh, todos los días y en X horarios nada más es que voy a poder visitar. Pero, pero como cambiaron ¿Por las qué? visitas para todo el Ujú. mundo, no, porque yo lo pregunté y pues, quien le hace el acercamiento fue la trabajadora social del home, cosa que a mí me resultó particular, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que velamos por el bienestar, Ujú, pero no estamos exentos de encontrar que es quizás, ¿verdad? Personas en nuestro camino que lo ven de otra manera. ujú. Así que entonces la alegada razón era que había llegado una nueva residente al home eh, y entonces que supuestamente los familiares se habían quejado porque mi papá, por ser varón, estaba allí al lado de la camilla de mi mamá. Cuando tu mamá estaba antes que esta nueva residente. Porque también hay que ver Claro. todos los contextos, todo hay que evaluarlo. Claro. Eh, pero ciertamente, uno más uno es dos y no pare más. Ujú, Cuando uno empieza a ver y mira, es que pasó tal cosa, la enfermera de hospicio, las enfermeras de hospicio siempre estaban en continua comunicación con nosotros para explicarnos la condición de mami, para irnos diciendo, ¿verdad? Encontré esto hoy, hoy la vi de esta manera y si era favorable también nos decía. Siempre nosotras hemos mantenido hoy por hoy comunicación con esas personas. Siempre, no es nada nuevo. Así somos, ese es nuestro estilo y eso es lo que nos ha ayudado a tener a mami, gracias a Dios, ¿verdad? ujú, Dentro de sus condiciones, pero estamos estables. Así que entonces cuando ocurrió esa situación, pues ya tú sabes que para mí fue, me tiraron un balde ujú. porque no puede ser. O sea, mi papá pasó de ser el más querido allí porque mira que mi papá, quien lo conoce, sabe que eso es un pan de Dios. Mi papá se sentaba allí y a estar allí con su esposa, eso era todo. Eh, pero papá Dios no deja en vergüenza a ninguno de sus hijos. Ujú. Y yo tuve la oportunidad de hablar con los familiares de esos nuevos residentes porque el mundo es pequeño y casualmente uno de esos familiares me conocía a mí hace muchos años atrás. Ujú. Y yo le expuse mi preocupación que de qué manera, ¿verdad? Mi papá estaba interfiriendo para ver cómo lo podíamos mejorar, pero es que Y no, resulta que nadie se quejó. nadie dijo ¿En nada, serio? nadie había dicho nada, no. Bueno, pues entendimos que no estábamos en el lugar apropiado, Ujú. Esa fue la porque, respuesta que Dios te dio ¿verdad? La situación para que entendieras que es claro, momento de seguir hacia adelante. y de más está decirte que mi hermana cogió vuelo y llegó. Buscamos un nuevo lugar para mi mamá.
Y papá Dios, sí, cuando una puerta se cierra y somos personas de fe, la que se abre, es Es mejor, mejor. Ujú, es mejor. Y ahorita te reseñaba que básicamente cada 2 veces al mes yo tenía que arrancar para el hospital con mi mamá por algo que pasaba que muy probablemente era consecuencia de algún tipo de negligencia que había en el ujú, cuidado, ujú, ¿verdad? Entonces, me lo confirma nuestra situación actual, que llevamos, yo creo que ya podemos llevar como casi unos 6 meses en el lugar donde estamos ahora, un poco más distante, ujú, pero para mi papá no hay distancia que valga, que esa es mi mayor preocupación. Yo corro, olvídate, llegamos a donde sea. Mi preocupación también era mi papá. Pero en esa ocasión nos tocó ir físicamente, ¿verdad? O personalmente a mi papá y a mí para chequear el lugar, pero tenía a mi hermana, ya tú sabes, por el celular, porque es una bendición también. ujú, Así que ella hizo esa visita ocular a distancia. ujú. Eh, Dimos el visto bueno, hicimos todas las movidas. Hasta el último día, el trato fue otro en aquel lugar. Eh, Poco sensible. ¿Qué te puedo decir? Fue una experiencia no agradable, pero ojo, no desde el primer día, porque claro, si yo hubiese notado algo, allí no hubiese estado mi mamá. Ujú, ujú. Importante, Lleida, hay que visitar, hay que preguntar, hay que mirar, hay que levantar sábana, ¿ve? Hay que chequear, hay que llegar a horas diferentes. Los medicamentos que te evidencian que se están proveyendo. Y sobre todo, Yamila, algo que yo sí, ¿verdad? Voy a decirlo como parte de esa orientación que le doy siempre a las familias, es el hecho de que verifiques la licencia de todo el mundo. El Departamento de la Familia es quien le otorga las licencias a estos hogares. Se supone que haya un personal para cada cantidad de adulto mayor y eso usted lo puede preguntar porque eso es un documento público que el Departamento de la Ujú. Familia usted lo puede orientar. Es necesario que cada una de las personas que trabaja en el hogar, según la posición que tenga, esté adiestrado, tenga sus licencias Cualificada al para eso. día, de cualificado para eso. O sea, la persona de cocina que conoce, se supone que si hay unas dietas específicas, ese hogar tenga conocimiento y que cuando usted llega, usted le evidencie en todo ese expediente de ese adulto mayor y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que el expediente, y esto se lo digo a ustedes y se lo digo también a mis estudiantes, el expediente tiene que hablar solo, nadie tiene que Claro. ir a interpretarlo. Se supone que usted, al abrir Ujú. el expediente, vea, estos son los medicamentos que se le dieron, se cambió, o sea, todo eso. Así que importante, y si Claro. usted tiene alguna duda, se comunica, pero en este caso, pues como está diciendo Yamila, el observar. Y antes de ubicarle en ese hogar, Ujú. pues usted tiene entonces que buscar una orientación. Ajá, continúa. Ujú. Si no, tienes Cuánto toda la tiempo estuvo en razón. el hogar, Yamila? ¿Cuánto tiempo ya estuvo en el hogar, en el anterior? Mami, no, no llegamos, entendería yo que no llegamos al año porque nosotros llevamos con mami en hogar aproximadamente como 1 año y medio. Así Ok, que yo te diría, no llegamos al año allí, no ok. llegamos al año. Y sí, 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 en un momento dado me cuestionaba, totalmente natural. Ujú, El tiempo habló, el tiempo me dijo todas las cosas que podían estar ocurriendo por las cuales a lo mejor explicaban qué fue lo que realmente ocurrió, ¿ves? ujú, Así que nada, cerramos ese capítulo, comenzamos en este nuevo hogar con un enfoque diferente en el sentido, ¿verdad? Es un poco más clínico. Eh, el tiempo que llevamos allí, Lleida, gracias a Dios. A mi mamá no ha habido que sacarla para el hospital ni una sola vez. Mi mamá no ha tenido ninguna crisis
ni una sola vez. ¿Que ha Y tu papá tiene vomitado? también Ah, acceso, y tu papá tiene el acceso que él sí, requiere para estar en sí. paz. Sí, sí. ¿Que ha tenido algún vómito? ¿Que le ha podido subir la presión en algún momento? Pero son unos síntomas que se trabajan así, Ujú, sin una complicación mayor. Si algo ocurre, actúan y me reportan. A la inversa de lo que estaba ocurriendo. ujú, ujú, ¿Ve? Así que entonces eso nos ha dado paz y el momento de Dios es perfecto, porque nos ha dado paz en ese aspecto para poder entonces lidiar con el deterioro cognitivo que mami ha tenido. ¿Ve? Porque los otros días yo hablaba con una persona que estimo muchísimo y hablábamos de estos temas y me utilizó una frase que me hizo pensar, pero aunque no es en mi contexto, pero la podemos adaptar y sé que puede ser en el contexto de mi papá y también la compartí con él. Y esa persona que su esposo fue diagnosticado con Alzheimer, ujú, eh, me dijo, me siento viuda, aunque él está vivo. ujú, Y si te dejas llevar de la implicación de esa frase, pues sí, pues es cierto, porque a veces estamos y otras veces no estamos. Y me ujú, explico. Nosotros miramos un día a la vez, un día a la vez. Para poder sobrellevarlo es un día a la vez. No queremos expectativas. Ya nosotros sabemos qué es lo que va a poder ocurrir. Ya hemos ido entendiendo que el que hoy sea un mejor día, no necesariamente mañana lo va a ser. ujú, Pero eso hay que irlo aceptando, hay que irlo entendiendo. Primero lo entendemos y luego lo vamos a aceptar, ¿verdad? ujú, Eh, Así que todos los días mi papá visita. Y si no visita, me van a llamar. ¿Qué pasó que no llegó? Entonces le digo, está en una cita médica o estamos en tal sitio, ¿verdad? Pero todos los días mi papá está allí. Eh, Le pone música, le pone la misa, le habla, pero si el día no es el mejor día y mi mamá no habla ese día, mi mamá no abre los ojos ese día, pero mi papá sigue allí. ujú, Allí está. Así que yo visito, yo sigo la misma rutina de preguntar cómo está todo, la chequeo, si está la enfermera, pregunto. ujú, Hay unas instrucciones que nosotros hemos ¿verdad? Dado en el buen contexto, disculpa, y es, por ejemplo, toda la información médica de mi mamá es a mi hermana o es a mí, no a mi papá. ujú, Cualquier cosa que ocurra es a mí, no a mi papá. ujú, Si mi mamá se complica de momento y mi papá está allí, hay que sacar a mi papá. O sea, todo eso se ha hablado, todo. sí, ahí es cuando tú Eh, ves que el personal del hogar es parte de tu red de apoyo, o sea, pero esto también es un proceso de relaciones, de transacciones saludables, como le llamamos, o sea, pero para eso debes tener un personal que conozca que las personas que están claro, allí no están allí porque no tienen nada que hacer, es porque tienen una necesidad y que la necesidad claro, deja de ser física para llegar a ser emocional. Y también claro, ese respeto que este señor
también es un adulto mayor, ¿verdad? claro, Entonces, se convierten en tu red de apoyo y eso eso es es así, importante. Ujú. eso es así. En ese hogar es que nosotros, mi hermano y yo decimos que podemos escribir un libro anecdótico. En ese nuevo hogar, Jada, mi madre fue su primera participante. ¿Ok? Un hogar nuevo. Entonces, cuando llegamos, como llevábamos a mi madre, no la habían aseado, sin peinar, sin pamper cambiado, así era como ya la tenían al final. Cuando llegamos, ya yo había llamado a la coordinadora, a la que está encargada del hogar, Ujú. y le había dicho en las condiciones que mi mamá iba, que si me permitían, pues si había que ayudar para bañarla, que yo no tenía ningún problema. Y me dijo, tranquila, aquí estamos esperando para recibirlos, no tan solo a ella, A toda la porque ella familia. sabía lo que habíamos pasado. Ujú, Y allí estábamos los tres, mi hermana, mi papá y yo. ujú. Y cuando vamos por el pasillo, de repente nos recibe este señor, un adulto mayor, nos recibe eh, y nos da la bienvenida. Él dijo su nombre, solo su nombre, y nos da la bienvenida, que está muy contento de que los hayamos elegido a ellos para el cuidado de un ser amado. Y comienza a llorar. Yo no Mm. entendía por qué. Luego entendí. Él era el dueño, pero él se ¿Ok? presentó con su nombre. Más nada. Sin título. Eso para mí significó mucho. Claro, claro. Eh, Porque lo vas a ver incluso, como don fulano, no como el señor tal, o el doctor tal, o el... No, yo soy Pedro, punto. Digo, sin saber cómo se llama, pero un ejemplo. y entonces nos hizo la historia y entendí por qué sus lágrimas. ¿Ok? Su madre, que en paz descanse, necesitaba de unos cuidados especiales y su deseo fue abrir un hogar en donde su madre recibiera las atenciones que ella necesitaba y merecía. Pero la pandemia y los temblores le pusieron freno al proceso de construcción, la burocracia de permisología, etcétera. Y su madre fallece antes de él poder abrir. Ay, Dios mío, eso es un asunto pendiente que tenía, o sea, qué triste. Entonces, él dice que él ver, ¿verdad?, su sueño logrado, que aunque no puede traer a su mamá, pero le dio aflicción. Y, y me pareció, claro, no es la tristeza de él, sino ese gesto sensible de él contar su historia, esa parte humana. Ay, Ujú. eso fue como en un momento tan incómodo como el que estábamos teniendo. Que, ojo, eso no significa que uno no se quede con un poquito de PTSD. Tú sabes que uno se queda con espérate, no, hay que estar Con ahora el todavía susto. más alerta porque las experiencias Ujú, previas ujú, ya te marcan, las realidades que te marcan. Solo aprendes a vivir con ellas, ¿verdad? Vamos a buscarle entonces la ganancia de esto. Ah, pues ya sé que tengo que estar pendiente de otras cositas también. Y todo siempre tiene una enseñanza. Pues de eso es que nos vamos a agarrar. Esa es la marca que nosotros llevamos, la ujú, enseñanza que nos dio el proceso anterior. ujú, Eh, y pues así comenzó ¿verdad?, nuestra nueva historia en el nuevo hogar. Y gracias a Dios, los ajustes que se hicieron del médico primario de mi mamá ha sido
un plus, ¿verdad? La decisión del hospicio, que aunque de repente resultó ser, wow, por el estigma social que hay de Ujú. lo que implica un Auspicio. hospicio, Ujú. pero sí, es lo que nos ha resuelto porque ciertamente yo no quiero a mi mamá exponerla constantemente por alguna recaída a un hospital en donde sus condiciones se me agraven. Cada vez que yo me tenía que ir con mi mamá al hospital, que lo hacía con mucho amor y no tengo problema y si lo tengo que hacer, lo hago, pero se me desorientaba más cada vez. Claro, claro. ¿Ves? Porque ¿verdad? Me la está sacando desde su zona de confort, del ambiente donde ella pues entiende que se siente más segura, etcétera. Bueno, nada, pues entonces eso también fue una ganancia para nosotros en este proceso. En la nueva ubicación ha sido una ganancia en el proceso. El personal es un personal cualificado, trabaja de la mano directamente con el personal de hospicio. Ok. Así que en este momento, gracias a Dios, en esas condiciones relacionadas a las inestabilidades que mami tenía de sus condiciones preexistentes, gracias a Dios hemos logrado mucha mayor estabilidad. Lo que estamos trabajando en el día a día es con ese deterioro cognitivo y saber que hoy puedo llegar y no me va a contestar nada. Ujú. ¿Ve? O lo mismo puedo llegar y sí, y me echa la bendición. Saber que me puede estar echando la bendición, pero no necesariamente me está Claro, reconociendo, claro, porque claro. responde simplemente porque yo dije bendición y ella contestó. Como llega una enfermera y le dice la bendición y ella también le va a contestar. Así que por eso Ujú. sabemos, ¿verdad? Que no necesariamente todo el tiempo estamos en contexto, Ujú. pero allí yo voy. Y yo le pinto las uñas porque a ella siempre le encanta estar con sus uñas arregladas. Y aunque de repente ella tenga poca coordinación y se le haga difícil permanecer con sus manitas para y se las dañe, pues vuelve otra vez y se las arreglo. Le pasamos su planchita en el pelo, si hay que recortar. Sus cuidados van a estar allí. Su Ujú. esencia, nosotros la queremos, ¿verdad? Prevalecer. Eh, Mañana, Dios primero, son 54 años de matrimonio de mis Gotcha. padres, un Ujú. ejemplo que toda la vida le agradeceremos, ¿verdad? De fidelidad, de el mayor ejemplo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Ujú. Definitivamente, ¿verdad? Mi papá ha sido siempre, siempre nuestro pilar, siempre. Eh, y pues allí vamos al pie del cañón con papi. Si yo no puedo ir, por ejemplo, porque estoy trabajando bien lo has dicho, ¿verdad? Tengo otros roles que Ujú. cumplir. Ujú. eh, pues al principio me daba como que, ay Dios mío, pero he ido entendiendo que tengo que dividirme, que tengo que cumplir con todo y que mi mamá también en su mejor juicio lo va a entender, ¿verdad? Claro. Y lo hubiese entendido. Así que entonces, ellos en el hogar, por ejemplo, pueden hacer algún tipo de excepción. Si de repente han pasado días, par de días, siempre trato, aunque sea un día sí, un día no, de ir para allá. Pero me Ujú. pueden hacer la excepción y eso se lo agradezco muchísimo. Si yo no estoy, mi papá todas las tardes viene para mi casa. Esto es parte ¿verdad? De nuestra estrategia. Ujú. Porque si algo tengo que decirte, Lleida, es que dentro de las cosas que a mí se me ha hecho más difícil hoy por hoy de lidiar es entrar a la casa de mis papás. Ok. Eso se me ha hecho bien difícil. Eh, Así que si yo voy, es como decimos por ahí, una visita de médico, Ujú. ¿verdad? Entonces, como se me hace difícil esa parte,
Y si mi papá en algún momento ve este Esa podcast, se va a entrevista. enterar de Ajá. esa parte, ¿verdad? Ajá. Si algo hemos hecho estratégicamente es, pues entonces ven tú conmigo. Ujú. Él sale del hogar y él viene para acá. Y aquí estamos todos, mis hijos, mi esposo, nos ponemos a ver televisión, aquí él come. Yo me lo llevo a juegos de baloncesto, yo me lo llevo a juegos de voleibol. Tenemos que ir a hacer compras, vente conmigo. Busco la manera de tratar también de entretenerlo en algo y compartir, desahogarnos, ¿verdad? Claro, porque es que Calidad de él tiempo. sigue siendo parte, aunque Claro, tal vez haya habido un cambio, ¿verdad? Pero él sigue siendo parte y esto es un proceso de elección velando por el bienestar claro, de la adulta mayor. Y lo claro. importante en este proceso ha sido que él ha sido parte de esto, que no es que ustedes dos han tomado la decisión y como he escuchado familias, no, 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 yo no lo integro, no es que tienes que integrarlo porque es la esposa que él eligió, es la persona a quien él, aunque no Claro. hable, está allí como esa promesa que a lo mejor Sí, hizo hace sí. 54 años de estar, pues allí está a su lado hasta el último día, que como bien tú Ujú. dices, no sabemos cuándo sea, o sea, porque vivimos un día a la vez, ¿verdad? ¿No? Este, Sí. Yamila, ya, o sea, ya llevamos casi 2 horas aquí hablando de esto y, Wow. y yo, la verdad es que yo he aprendido tanto porque no es lo mismo tal vez, ¿verdad? Yo voy a hablar desde mi experiencia que escuchar la tuya, que escuchar la de otras personas. Y y yo antes de darte una oportunidad para tal vez ir cerrando un poco, yo quería como un recap, porque aquí es importante que quien vea este podcast, ojalá lo vean hasta el final, se lleven unos puntitos Ujú, importantes, ¿verdad? Y yo creo que ujú, podemos hacer ese recap como tú bien dijiste, un día a la vez. No podemos, y esto yo se lo digo cada vez, o sea, con la conducta humana, no, no podemos decir va a pasar. Nosotros los profesionales de la conducta ujú. hacemos un plan de tratamiento y como siempre le decimos a nuestros estudiantes, pues yo voy a poner un asterisco abajo que va a decir sujeto a cambio, porque esto no está escrito en piedra, porque no sabemos qué vaya a No pasar es un libro de mañana, ¿no? Así que recetas, no es un no libro es de un libro de recetas. recetas, ¿verdad? Entonces tenemos ese un día a la vez. Y las redes de apoyo, fíjese como Yamila mencionó, ¿verdad? Esas redes de apoyo desde aquel vecino que hubo que llamarlo y esta persona entonces colaboró en este proceso sin que fuera su responsabilidad. Lo que sucede es que en este momento es importante activar las redes de apoyo. Mira, y esta red de apoyo no es que tú la tenías lista, no, es que tú elegiste, pues sabes que necesito de tu apoyo y entonces pues vamos por ahí. Otro de los puntos es la integración de la familia. O sea, fíjese como Yamila especificado, ¿no? Que su hermana vive en los Estados Unidos, no está en Puerto Rico a su lado, sin embargo, ella nunca se ha sentido sola. Tal vez un espacio donde no te puedo abrazar para dejarte saber que necesito de ti, sin embargo, por una llamada tú estás, ¿verdad? Y esa parte es bien importante. Claro. Aquí hay muchas situaciones entre las familias que yo constantemente en los videos que hago siempre les recomiendo, ¿sabes qué? Siéntate, hablen, porque el adulto mayor es responsabilidad de todos. Y hay una ley 121 del Ujú, 2019 que así lo establece, ¿verdad? Y por más que usted diga, ujú, no, yo no me voy a hacer caso porque ella no me cuidó. Señores, a usted es al que primero van a llamar, ¿verdad? ujú, ujú, Otro ujú. de los puntos es observar. Fíjese cómo Yamila y su hermana han estado observando no solamente el entorno, sino la conducta que ha presentado su mamá. Y es importante que usted vaya llevando ese registro. Y usted me dice, ay Dios mío, Yeida, pero es que escribir, mire, Yamila y su hermana lo tenían en un chat en el teléfono. Y eso no está mal porque usted tiene chat con los vecinos, con la comunidad, con la escuela. Pues sabe que Eso es tenga así. uno donde tenga toda esa información del adulto Ujú, mayor y usted va a ir viendo. Fíjese cómo ellas han podido sentarse con los médicos y le han dicho, ¿sabes qué? Este día hizo tal cosa que ella nunca había hecho o la siento desorientada, ¿verdad? Entonces, por ahí usted también va ayudando al médico a tomar una decisión, pero es claro, claro. importante que desde la familia tengamos esa información.
hay adultos mayores que los tenemos solos en las casas, que solamente ellos tienen contacto con los gatos o con los perros que la acompañan. Y usted o la familia llega, le da comida y se va. No, no es eso. Estamos ante una población de adultos mayores que hace poco salió un artículo en el periódico donde decía que hay 200.000 adultos mayores solos en Puerto Solos. Rico. Así que es importante también la observación. Otro bien importante que yo quiero resaltar aquí es el hecho de ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso que, que no es que me toca, no, esto yo Ujú, lo hago desde mi corazón. Primero, porque si es mi mamá, ujú, socialmente yo voy a tener todos los dedos señaladores, todas las voces que me van a decir, es que te toca porque ella te cuidó, es que te toca porque tú eres la hija. No, esto es un asunto de elección desde el corazón, ¿verdad? Otro punto ujú. importante también es, mire, ¿sabe qué? Hay que educarse. Usted no piensa que Yamila, ¿verdad? Por ser psicóloga, ella se preparó para cuidar a su mamá porque era Alzheimer. No, Yamila tiene una preparación, pero ¿sabe qué? Este tipo de Yamila que usted conoció hoy es la educación que te da la vida, porque es esos valores que tuvo de su papá, esa fidelidad entre los papás, esa unión de familia que ella desde el comienzo nos compartió, ¿verdad? Que tenían. Así que yo creo que en este espacio bastante amplio y yo estoy bien contenta porque hemos tenido esta conversación y que otras personas aprendan de aquí desde lo que tiene que ver con, ojo, con que el médico también se equivoca. Ojo porque el médico no es un dios, ojo porque el médico también es un ser humano como usted, ¿verdad? Y si usted no está de acuerdo con algo, como bien dijo Yamila en algún momento, busque una segunda opinión porque si Yamila no hubiese hablado con aquel médico o hubiesen cambiado a la persona de hospital o buscar otro, el nefrólogo, probablemente el cuento hubiese sido otro. ¿Por qué? Porque entonces ya no Creo es que sí. calidad de vida, que es lo que Yamila, su hermana y su papá estaban buscando para Tati, ¿no? Ujú. Así que hoy yo quiero darte las gracias por esto y yo quisiera pues que antes de cerrar, que tú le hablaras, porque aquí hay un montón de gente que va a escuchar este podcast y yo confío en Dios que así va a ser y no solamente es que las personas, claro, Yamila y en este caso yo, pues creemos en Dios, creemos en un Dios fiel y sabemos que los planes de Dios son perfectos, pero no todo el mundo cree en Dios ni tiene esta convicción, ¿no? Así que esto es un asunto de que usted se eduque, de que usted entienda, de que se unan como familia, porque la realidad del adulto mayor en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en el mundo. O sea, tenemos una cantidad de adultos mayores que viven en las calles, que están solos, que están siendo maltratados, que están en hogares donde los hijos simplemente los llevan y como Yamila bien hizo, o sea, de ir a chequear, levante la sábana. Hay veces que tenemos úlceras que usted desconoce, observe, toque, el adulto si se queja, hace algo, conózcalo. ¿Verdad? Y esa parte es importante, no es sinónimo llevarlo a un hogar y abandonarlo. Eso no es lo que ha pasado con esta familia, que con 20 retos, allí está el adulto mayor, su esposo, y están las hijas presentes, ¿verdad? Así que, Yamila, foro para que hoy tú cierres este espacio que yo creo que ha sido de mucho aprendizaje y que para Dulce es una súper ganancia de haberte escuchado. Así que, foro para ti. ¿Qué les recomendamos a las personas, a las Bueno, familias? creo, Jada, que ¿verdad? Has cubierto los puntos más relevantes, ¿verdad? Y has podido resumir esas claves necesarias para que nuestro rol como, en este caso, el mío como hija, el de mi hermana, el de mi papá, pues pueda entonces cumplirse y poderle ofrecer entonces a nuestro familiar la calidad de vida que ciertamente merecen. Ujú, La ganancia es mutua, tanto para ti, ¿verdad? Dentro de tu organización como para mí, porque parte del proceso que nos ha ayudado a nosotros como familia es conversar, es ujú, hablar, es comunicar lo que nos preocupa, lo que estamos viendo, es buscar información. Todavía buscamos información. Todavía nosotros hablamos de que con razón, mami en aquel momento hacía tal cosa, porque todavía hay piezas en el rompecabezas que hay que colocar. Nadie está exento. Por eso
Hoy aquí mi rol es como hija, Yamila. No es un tema de naturaleza profesional. Y a lo mejor pues pensarán, pero pues como bien tú dices, pero ella es psicóloga. Ciertamente uno puede tener unas herramientas, ¿verdad? Y no voy a decir que no es lo correcto, Ujú, sí, ujú, porque hay una preparación, eso es totalmente cierto, pero no es lo mismo uno tener al frente a un paciente que uno tener al frente a su madre. ujú, Las emociones son totalmente diferentes y hay que aprender a cómo manejar estas emociones de una manera saludable para poder entonces buscar el bienestar de ese ser amado, que en este caso es nuestra mamá. ujú. Mi exhortación realmente es estar siempre alerta, escuchar ese yo interno, ¿verdad? Esa vocecita que a veces a uno ciertamente le dice, no, pero es que esto no cuadra. Y cuando uno piensa que esto no cuadra, es que uno sabe de que aquí hay algo que yo tengo que buscar un Ujú. poco más, que me tengo que educar un poco más, que tengo que buscar ayuda y hay que tocar puertas. Porque en este proceso nos hemos dado cuenta que aunque mi mamá conocía un montón de De personas, gente. uno a veces se siente solo con respecto a esas personas, pero a nuestra Ujú, familia nunca, ¿verdad? Me ujú. refiero a contra esas personas. Y nada, son cosas que ocurren, ¿verdad? No vamos a guardar ningún tipo De de rencor. animosidad, ¿verdad? Porque no nos Ujú, ayuda en el proceso y nada que no contribuya lo queremos en este momento. Seguir viendo un día a la vez, mantener entonces firme, en nuestro caso, ¿verdad? Nuestra fe y sobre todas las cosas como dijo Jaida, tiene que salir del corazón, ujú, tiene que salir del corazón. Porque si realmente es algo genuino y sale del corazón, se va a sentir, nos va a dar paz a nosotros y le vamos a transmitir también esa paz y esa tranquilidad a nuestro ser amado. Muchas veces yo llego allí y mi mamá solamente mira, 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 mira y mira, más nada. Y por la mente a mí me pueden pasar mil cosas que ella pudiera estar pensando, ujú. pero sigo sintiendo paz y sigo convencida de que las decisiones que tomamos en familia, fueron las correctas. Qué bueno. Así que mi mayor exhortación sería a esos lazos familiares, no esperar a que tengan una situación como la que quizás nosotros tenemos en este momento, sino que desde ya puedan afianzar esos lazos Ujú. familiares, esa comunicación, para que Dios quiera y no, pero si pasan por una situación como la nuestra o similar, ya tengan esa base en su familia y que les pueda ayudar a transitar entonces en este camino. Perfecto, Yamila, gracias. Y sobre todo, algo bien importante es que a veces escuchamos a las personas que dicen, ay, pero si ella está ahí, ella no me conoce. Ella no te conoce, pero tú sí la conoces. Y tú tienes, pero este reguerete de memorias que el hecho de que ella no te conozca, pero tú sí. Así que ese mismo amor, esa misma atención, eso puede seguirse dando, no necesariamente porque ella no conozca, porque fíjense como Yamila menciona que su papá, hay veces que ella ni habla ni nada, pero él está allí. Y yo tengo una familia muy cercana que la señora ya falleció, un cuadro muy similar, y el esposo estaba allí todo el tiempo. Y la familia visitaba todo el tiempo y ella había días, y como dice ella, mira, hay un día sí y un día no. Hay días en que no quiere abrir los ojos, hay días en que no se quiere mover, hay días en que está feliz, hay días en que está parlanchina en su mundo, pero está. Y es importante que usted siempre recuerde que usted sí sabe y recuerda quién es ella y lo que construyó en usted, indistintamente ella esté, ¿verdad?, orientada o no. Yamila, gracias mil a todas las personas que Agradecida han también por el escuchado este espacio. podcast. Sepa que si usted necesita apoyo en su salud mental, apoyo emocional, hay ayuda. O sea, usted se comunica, me escribe un mensaje y podemos ayudarle y si, ¿verdad? Si hay que hacer lo que sea, pero recuerde que esta parte
que Yamila ha mostrado, ¿verdad? Esa organización es porque hay un correcto manejo de las emociones, que no necesariamente todo el mundo lo tiene. O sea, Yamila ha identificado, fíjese como ella decía, pues yo necesito estar afuera, salir, esto, lo otro, cantar en el carro, las plantas. No todo el mundo tiene esa misma realidad y es importante que usted aprenda a identificar sus emociones, porque de esta manera usted puede tomar decisiones a favor del bienestar de la adulta mayor. Y en este caso también Yamila y su hermana han pensado en ellas porque porque aquí Yamila no puede resolver la vida de su familia si ella no piensa en ella. Y es algo que yo he estado constantemente diciendo, o sea, la prioridad es usted. Yamila se cuida a ella para poder entonces proveer los cuidados necesarios. Mira, porque ya no está sola, como bien ella ha dicho. O sea, ahora su papá es parte de esos cuidados, ¿verdad? Ujú. Aquí yo tengo una de las abogadas que trabaja en DUCIS, dice que ella es de la generación del sándwich. ¿Por qué? Porque ella tiene un adolescente, un niño adolescente y su mamá tiene 80 y tantos años. Así que en este momento son esos espacios que en ningún libro tú los aprendes. ¿Por qué? Porque eres hija de este señor que tienes que cuidar y eres mamá de este adolescente que todavía necesita de ti, ¿verdad? Así que gracias, Yamila, gracias mil, de verdad, estoy bien agradecida y bueno, las personas que vean este espacio, siéntanse en la libertad de que si tienen alguna pregunta, alguna duda, puede Bueno, comunicarse y bueno, aquí estamos. Así y que, en lo que yo Yamila, tenga también que contribuir para orientar o algo, a través tuyo, estoy en la mayor disposición en calidad de familiar, ¿verdad? De una ujú. persona, un paciente con Alzheimer, que enfrentamos todos estos retos. Perfecto. Bueno, gracias mil, Yamila. Gracias a todas las A la personas que orden. llegan hasta el final en este podcast. Esté pendiente. Ducis va a seguir trayendo recursos para poder seguir educándolo a usted sobre lo que necesita. Así que en este espacio, ¿no? Usted tiene unos puntitos que yo los voy a destacar en la descripción para que usted vaya, mire, estudiando, anotando y bueno, y si tiene más dudas, pues se puede comunicar con nosotros. Gracias mil. Hasta la próxima. Lindo día.